Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. El día de hoy vamos a platicar todo lo que ocurrió alrededor del caso de Vanessa Guillén. Una historia que está terrible, lo que pasó es muy feo, pero que a la par, mientras investigaba sobre lo que había sucedido con Vanessa, se descubrieron muchas cosas terribles también que ocurrían dentro de la base militar en Fort Hood. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen las notificaciones y si quieren también en algún lugar de la pantalla, y voy a intentar que abajo en la descripción estén las redes sociales por si me quieren seguir para que podamos platicar un poco más. Ahora sí, comencemos. Primero hablemos de quién era Vanessa Guillén. Ella era una chica que nació en Houston, Texas, en septiembre de 1999. Sus padres son originarios de Zacatecas, México, y la criaron en una familia católica llena de amor. También tenía dos hermanas, siendo Mayra la mayor y Guadalupe la hermana menor, que eran muy unidas a Vanessa. En Texas, su madre Gloria se dedicaba a cuidar de sus hijas, mientras que su padre Rogelio operaba una máquina en una fábrica. Vanessa destacó desde pequeña por ser muy inteligente y además de esto le gustaban los deportes, por lo tanto jugaba en el equipo de fútbol de la escuela, participaba en maratones e iba al gimnasio. También soñaba con formar parte del ejército por la admiración y el respeto que sentía hacia las personas que dedicaban su vida para servir a la nación. Por lo tanto, al graduarse de la secundaria, decidió alistarse en el ejército. Así fue como tiempo después llegó a Fort Hood, también conocido por quienes trabajan ahí como el Gran Lugar. Es la estación militar más grande de Estados Unidos y del mundo, ubicado en el condado de Bell, Texas. Esta base militar quedaba relativamente cerca de la casa de los padres de Vanessa. Entonces ella podía llegar todos los fines de semana que le permitían salir de la base a casa de sus papás, manejando durante aproximadamente 5 horas. En Fort Hood su trabajo consistía en arreglar armas pequeñas, darles mantenimiento y hacer el inventario de las mismas. Era lo que se conoce como un soldado de primera clase. Los primeros días ahí, la familia de Vanessa la notaba muy contenta, estaba realmente feliz porque al fin había logrado llegar a Fort Hood. Aquí quiero aclarar que Fort Hood es el lugar a donde todas las personas de Estados Unidos, los jóvenes entre aproximadamente 20 años, quieren llegar a este lugar para ser entrenados como militares. Entonces ella estaba muy contenta y muy emocionada de poder estar ahí. Sin embargo, con el paso de las semanas, su familia empezó a notar a Vanessa bastante extraña. Dicen que ella ya no dormía igual, se le veía muy delgada, además parecía que algo le preocupara. Ya no estaba tan contenta como antes, había perdido un poco su esencia. Su madre Gloria intentó muchísimas veces que Vanessa le dijera qué estaba pasando, pero ella no quería, simplemente le decía: mamá, todo está bien, no te preocupes. A la par de esto, Vanessa mantenía una relación con un joven llamado Juan. Ellos dos se comprometieron el 19 de abril del 2020 y esto regresó un poco la ilusión a los ojos de Vanessa porque le decía a todo el mundo que quería formar una familia con él, tener hijos, hacer una muy buena vida al lado de este chico, pero pese a que estaba muy emocionada por todo esto, también a ratos se le veía triste, se la escuchaba llorar en las noches, hasta que la madre de Vanessa le dijo que por favor le dijera qué era lo que estaba pasando. Entonces Vanessa le pidió que guardara la calma, que estaba bien, se lo iba a decir, pero que no quería que hiciera nada, porque cualquier cosa que hiciera su madre, como denunciar lo que le iba a decir o algo por el estilo, podía dañar su carrera dentro del ejército. Fue así como Vanessa le confesó que estaba siendo víctima de acoso sexual por parte de un sargento en esta base militar. Vanessa rompió en llanto y aunque su mamá tenía muchísimas ganas de ir a la base y quejarse con algún superior de Vanessa, ella no dejó que lo hiciera. Así fue como el 19 de abril del 2020 Vanessa se despidió de su madre, quedando de verse el próximo fin de semana, pero por desgracia esto no fue así. El día que ocurren los hechos fue el 22 de abril del 2020. Este día supuestamente Vanessa lo iba a tener libre, no iba a tener que estar en la base militar por la situación que estaba pasando en el mundo. Así que les habían dado permiso de que se fueran, pero un día antes le llamaron por la noche para pedirle que se presentara a trabajar al siguiente día como si fuera un día normal porque tenían que ver algo en el inventario. Según de acuerdo a lo que encontré, esta llamada lo hizo uno de sus superiores. Entonces Vanessa se presentó al trabajo. Como ya mencioné anteriormente, ella era muy unida a sus hermanas, sobre todo a su hermana mayor Mayra, con la que se mandaba mensajes de texto todos los días y se hablaban por teléfono si Vanessa tenía un tiempo libre. Durante la mañana se estuvo escribiendo con Mayra, pero de pronto Vanessa dejó de contestar. Mayra pensó que esto podía
quehacer normal, tal vez se había ocupado con algo. Lo extraño comienza cuando le llama para asegurarse que todo estaba bien y Vanessa no contesta. Le dejó varios mensajes en el buzón diciéndole que por favor se comunicara lo antes posible con ella para saber que estaba bien, pero no pasó nada. Después, cuando volvió a llamar más tarde, ahora el celular estaba apagado, entonces se encendió una señal de alerta para ella. Se comunicó con su novio, con Juan, y le preguntó si sabía algo sobre Vanessa, pero él le dijo que todos los días le llamaba a las 12:30 aproximadamente y que ese día no lo había hecho. Pasó el día y al dar las 7 de la noche decidió hablar con sus padres. Entonces les dijo que Vanessa no se había comunicado con nadie, les preguntó si no se había comunicado con ellos. Ellos dijeron que no, tampoco, entonces se preocuparon y decidieron llamar a Fort Hood. Cuando les respondieron, le dijeron que a Vanessa no la habían visto. Lo único que tenían anotado era que en el chequeo que les hacían de asistencia a las 4 de la tarde, Vanessa había estado ausente. La hermana de Vanessa pidió que por favor la buscaran, que les dieran alguna respuesta. Ellos les dijeron que sí le iban a buscar y que en un rato más se comunicaban. No les llamaron. Entonces vuelve a llamar y le dijeron que en el lugar en donde trabajaba Vanessa habían encontrado su credencial militar, su identificación normal, su licencia de manejo y tarjeta de débito. Cosas que Vanessa, si tuviera que haberse ido por alguna razón de urgencia inesperadamente, ella jamás dejaría. La madre de Vanessa le dijo a Mayra que se fuera rápido a Fort Hood a buscar a su hermana, porque al parecer ellos no tenían mucho interés en encontrarla. Las personas de Fort Hood no hacían nada para dar una respuesta de dónde estaba Vanessa. Mayra se va durante la noche y llega a Fort Hood a las 11. A esta hora ya nadie la pudo recibir, le dijeron que tenía que esperar al día siguiente. Entonces el 23 de abril a las 8 de la mañana la dejan entrar a Fort Hood, la hacen pasar a un cuarto en donde revisan documentos sobre Vanessa. Dicho por ella, las personas que estaban en esta habitación se portaron bastante groseras y al parecer se estaban burlando, incluyendo a un sargento llamado Aaron Robinson, que va a ser muy importante, así que acuérdense de este hombre, un joven afroamericano de 20 años. Posterior a esto, entonces deciden comunicarle sobre la desaparición de Vanessa al Comando de Investigación Criminal o CID, que es un comando dentro de esta base militar que se encarga de todas las situaciones de riesgo que ocurren en ese lugar. Ellos no permiten que otras instancias como el FBI, etcétera, se inmiscuyan en las situaciones del ejército. Entonces avisan al CID y comienzan a buscar a Vanessa. Empiezan a interrogar personas y confirman que la última vez que se le vio fue el día 22 de abril a las 11:30 aproximadamente en el estacionamiento que corresponde al sitio en donde ella trabajaba. Aquí es importante que tengamos claro que todo esto se sabe por testimonios de personas que el CID interrogó, porque casualmente no hay cámaras de seguridad que puedan comprobar sobre el paradero de Vanessa ese día. Entonces hay que tenerlo claro, pero esto de las cámaras de seguridad lo vamos a abordar después. Entonces solo hay que considerar también que hay unas imágenes proporcionadas por cámaras de seguridad sobre Vanessa en internet que son bastante famosas, por cierto, si se googlea sobre el caso, pero son de una semana antes de su desaparición. En estas grabaciones se puede ver cómo Vanessa llega en su camioneta al estacionamiento de un restaurante de tacos mexicanos que está muy cerca de la base militar. Puede ser importante porque hay muchas personas que dicen que se nota triste, preocupada, ella no deja el teléfono, su celular en ningún momento, parece que está platicando con alguien, pero no se le ve tranquila. Aparte, las personas de este lugar dijeron que efectivamente Vanessa estaba con la mente en otro lado por completo, que estaba muy preocupada, que antes ya la habían visto, pero que se comportaba distinta, muchísimo más relajada. Entonces algo le sucedía a Vanessa, pero no se lo contó a nadie. Se confirma entonces la desaparición de la soldado de primera clase Vanessa Guillén, vista por última vez dentro de la base militar y que dejó sus pertenencias en el sitio en donde trabajaba. La familia estaba desesperada, buscaba respuestas por parte del ejército. Ellos les dijeron que en cuanto tuvieran nuevas noticias se comunicarían, pero sentían que la investigación iba demasiado lenta. Así fue como pasaron días y mientras tanto en los noticieros se informaba la mayor parte del tiempo sobre la situación mundial respecto a la pandemia, por lo tanto no ponían mucha atención en la soldado desaparecida. La familia desesperada porque no podían hacer nada, no podían entrar a la base a buscarla por ellos mismos, deciden utilizar las redes sociales como un recurso inmediato.
creando una página de Facebook llamada Find Vanessa Guillén. Esta página la compartieron y bastantes personas se empezaron a unir. Entonces organizaron marchas y huelgas enfrente de Fort Hood. Sus hermanas eran las que las encabezaban, incluso también su madre se presentaban ahí todos los días con pancartas exigiendo respuestas sobre el paradero de Vanessa. Entonces el ejército ofreció una recompensa de $15,000 para quien proporcionara información relevante sobre el paradero de Vanessa, pero no hacían nada más. Pasaron varios días hasta que la única noticia que hubo fue que testigos dijeron que un soldado, el soldado Aaron Robinson, que ya se los había mencionado antes, al parecer había llamado a Vanessa para que fuera a una segunda sala de armas. Vanessa trabajaba en una y él le pidió que fuera a otra. Entonces revisan los mensajes del celular de este hombre y sí, efectivamente había uno en donde le pedía a Vanessa que fuera para ver algo relacionado al inventario de un arma. Como por rango él era superior a Vanessa, ella tuvo que obedecer y tuvo que presentarse. Cuando lo interrogan, él dice que efectivamente le pidió a Vanessa que fuera, pero después de hacer lo que él le pidió, ella se había ido. Que ese día él terminó de hacer las cosas que tenía pendientes y había decidido ir a visitar a su novia, Cecil Aguilar. Pese a que el ejército puso los ojos sobre este soldado, Aaron Robinson, los días seguían pasando y no había nada en concreto. Vanessa seguía sin aparecer. Este joven soldado Robinson se había convertido en el principal sospechoso porque había sido la última persona que había visto a Vanessa. Ahora se tendría que confirmar que su coartada pues era real. Entonces comenzaron a rastrear sus llamadas telefónicas y se dieron cuenta que ese día, el día de la desaparición, habían muchas llamadas para su novia Cecil Aguilar, que se habían dejado de hacer hasta el otro día a las 3 de la tarde aproximadamente. Aparecieron otros 2 testigos que decían haber visto a Robinson salir del cuarto de armas en donde había estado con Vanessa, llevando una caja bastante pesada, que apenas si podía con ella, que después la había arrastrado, se la había llevado como había podido hasta su auto, la había puesto dentro del coche y se había ido con esta caja. Entonces Robinson era más que sospechoso, era un posible culpable, pero no se había encontrado todavía Vanessa. Para este momento ya habían pasado aproximadamente 60 días de búsqueda y estos eran los únicos avances, pero lo importante, encontrar a la chica, no se había logrado. Entonces la familia se siguió movilizando con las redes sociales y se creó el hashtag Find Vanessa Guillén. Este hashtag se hizo bastante popular, mucha gente lo compartió y entonces finalmente la noticia se hizo internacional y los medios ya comenzaron a cubrir lo que estaba sucediendo. Incluso personalidades como Salma Hayek se comprometieron a publicar todos los días en sus historias de Instagram una foto de Vanessa hasta que se supiera qué había sido de ella. También se sumaron otros grupos de búsqueda para poner presión en el coronel encargado de esta base para que les permitiera entrar y buscar a Vanessa Guillén, porque los militares publicaban muchas fotos en donde decían que se habían organizado brigadas para buscar a la joven, pero era bastante extraño que todavía no hubieran noticias al respecto. El caso es que fue tanta la presión que se ejerció y el apoyo de otras personas que incluso la recompensa por información sobre su paradero subió hasta $75,000, que se logró que el coronel permitiera la entrada de más personas al lugar. Se unieron grupos especializados en búsqueda de personas y también se permitió que el FBI se involucrara. Resultó ser que pocos días después de que lograron ingresar a la base militar, estos grupos de búsqueda se encontraron restos humanos. O sea, lo que no habían hecho ellos en 60 días, ellos lo hicieron en un par de días. Todos creían que eran los restos humanos de Vanessa Guillén, pero no fue así. Resultó ser que era el cuerpo de un soldado llamado Gregory Morales. Este hombre se había reportado como desaparecido en agosto del 2019. Su madre había reportado su desaparición. Para este momento él era casado y tenía 2 hijas pequeñas. Y lo único que recibieron como respuesta por parte del ejército fue que se iba a buscar al joven. Pero pasó un año aproximadamente y no habían respuestas sobre él. Pero bueno, gracias a la movilización de la búsqueda de Vanessa se logró encontrar a este chico. Hasta la fecha no hay ningún culpable que esté pagando por este crimen. Finalmente, el 29 de julio se encontró el cuerpo de Vanessa Guillén cerca del río Leon. Como les había dicho, ya tenían los ojos sobre Robinson, que había hecho muchas llamadas a su novia esa noche. Para comprobar la coartada, se rastreó la señal GPS de su celular y bien
creyeron que no había ido precisamente a casa de su novia esa noche, que había estado en el río Lyon. Comenzaron a rastrear la zona con ayuda de perros, varios grupos de búsqueda, y se encontraron restos de Vanessa. Resulta ser que por lo que encontraron pudieron determinar que la persona o las personas culpables de esto habían intentado quemar su cuerpo y al no poder decidieron cortar las extremidades utilizando un machete para después enterrar la mayor parte del cuerpo en una fosa profunda y las demás en diferentes zonas cerca de este río. Ahora se necesitaba saber qué había pasado y lo primero que iban a hacer era arrestar a Robinson. De acuerdo a lo que dijo la policía, cuando iban a arrestar a este joven, él se dio cuenta, sacó un arma y se suicidó. Por desgracia, ahora lo único que quedaba para saber qué había pasado, por qué le habían hecho esto a Vanessa, era el testimonio de Cecil Aguilar, porque era la persona más cercana a Robinson. Pero ¿quién era ella? Cecil Aguilar era una joven de 22 años que había estado casada con el soldado Keon Aguilar. Según lo que se cuenta, Keon y Cecil invitaron a Robinson, porque ellos dos eran compañeros en la base militar, a quedarse unos días en su casa. Pero tiempo después, Robinson y Cecil comenzaron una relación, entonces se separó de Keon. Entonces ella decidió confesar que lo que sucedió fue lo siguiente. Vanessa estaba con Robinson en la sala de armas y por alguna razón comenzaron a discutir. Entonces Robinson tomó un martillo y la golpeó varias veces en la cabeza hasta que la mató. Después la puso en esta caja intentando arrastrarla hasta su auto. Una vez que lo logró, la subió al coche y se fue dirigiéndose hacia el río Lyon. Ahí le llamó a Cecil y le pidió que fuera. Cuando Cecil llegó al lugar, le mostró lo que había en la cajuela y que era una caja. Después él la destapó y ella pudo identificar ahí el cuerpo de la soldado Vanessa Guillen. Él le pidió ayuda para que pudieran desaparecer el cuerpo. Ella, por alguna razón, accedió. Y primero intentaron quemarla y al no poder lograrlo, hicieron con los restos de Vanessa lo que ya les platiqué anteriormente. Actualmente Cecil Aguilar está bajo arresto sin oportunidad de libertad condicional, acusada por colaborar en la desaparición del cadáver y por ocultar evidencias. Pese a que esta mujer está arrestada, la familia de Vanessa Guillen y muchas personas que saben sobre su historia creen que no se hizo justicia porque hay muchas inconsistencias en todo esto. No se tiene claro el motivo por el que Robinson mataría a Vanessa. Sí se supo que él era quien la estaba acosando porque una amiga cercana a Vanessa confirmó que se llamaba Robinson, la persona que la observaba en la regadera mientras se bañaba, diciéndole cosas obscenas, y que también la observaba mientras corría y ella se sentía muy atacada por esta persona. Sin embargo, no está claro la razón por la que pelearon y llegó al punto de asesinarla. Después, la CID dijo que no hay cámaras de seguridad en la sala de armas de la base militar más grande del mundo y que las que hay en los alrededores no sirven. Hay que tomar en cuenta que en Fort Hood han habido masacres encabezadas por personas que trabajan ahí mismo. Entonces, con más razón, este sitio tendría que estar vigilado las 24 horas del día por cámaras de seguridad. La versión oficial dice que él asesinó golpeándole en la cabeza varias veces con un martillo. Sin embargo, en este sitio no se encontró ni el arma, que en este caso es el martillo, y tampoco se encontraron restos de sangre, lo cual quiere decir que Robinson tuvo el tiempo suficiente para deshacerse del arma y para limpiar muy bien el lugar. Y durante todo este tiempo no hubo ni un solo testigo que lo viera haciéndolo. Por todas estas cosas se piensa que esta versión ha sido manipulada para poder encubrir a alguien que está en un rango más alto o que es una persona importante dentro de esta base militar. Antes de Vanessa, las mujeres soldado que se habían atrevido a denunciar el acoso con sus superiores habían sido dadas de baja al instante. Después de este caso, muchas otras mujeres soldado se han atrevido a alzar la voz y denunciarlo. Gloria, la madre de Vanessa, no se calló hasta que su voz fue escuchada por el mismo Donald Trump, a quien le exigió que encontrara al verdadero responsable por el asesinato de su hija y que cerrara definitivamente la base militar de Fort Hood. La muerte de Vanessa, además de demostrar una vez más que la unión de las personas es muy importante para lograr ser escuchados, logró que se llevara ante el Congreso una iniciativa para la ley llamada I Am Vanessa Guillen, Yo Soy Vanessa Guillen, que de ser aprobada permitiría a las mujeres soldado denunciar el acoso sexual a terceros.
Porque antes de esto, cuando una mujer decidía denunciar acoso sexual dentro de la base militar, tenía que hacerlo con personas superiores a ella, lo cual únicamente tenía como consecuencia que la chica que lo había denunciado fuera dada de baja de la base militar. Y esto era la razón principal por la que Vanessa no quiso que su mamá fuera a denunciarlo, y posiblemente se convirtió en un caso de acoso sexual que tuvo un terrible final, teniendo como consecuencia el asesinato de esta joven de 20 años. Y bueno, hasta aquí con esta historia que de verdad a mí me impactó mucho y nos invita a reflexionar sobre lo importante que es no quedarnos callados, pero sobre todo siempre alzar la voz hasta que nos escuchen, hasta que encontremos soluciones, hasta que nos den respuestas. Los invito a que dejen sus comentarios, me gustaría mucho saber qué piensan, leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo con otros amigos que sepan que les puede interesar. Yo no tengo otra cosa más que decir, así que nos vemos en una nueva historia.